Bien, ¿me pueden indicar si se cómo está compartiéndose mi pantalla? Muy bien. Muy bien, bienvenidos a todos al diplomado especializado en Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo Sancionador y Gestión Pública. En esta sesión número 2 vamos a realizar respecto al tema del acto administrativo. Muy bien. Entonces, para lo cual también para que no sea tan rígida la exposición, vamos a hacer una pequeña actividad como aspecto introductorio respecto a los saberes previos que seguramente alguno de ustedes ya tiene, ¿ya? Seguidamente vamos a responder un par de preguntas, intercambio de preguntas y con ello vamos a ver si es que realmente estamos o no estamos realizando en nuestra vida cotidiana actos administrativos. Muy bien, entonces vamos a ver el pequeño video introductorio. A ver, un momento. Administrativo? Pues tranquilo, porque en solo un minuto te explicaré los actos administrativos con ejemplos prácticos. ¿Qué son los actos administrativos? Son declaraciones de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizadas por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa. Y ahora, ¿qué requisitos deben cumplir? Pues deben ser emitidos por la Administración, tener contenido posible, lícito, determinado, adecuado y tener causa, y seguir un procedimiento establecido. ¿Y qué ocurre si un acto no cumple con estos requisitos? Pues puede ser nulo, anulable o irregular, en función del defecto que tenga, pudiendo el afectado recurrirla. Para entenderlo mejor, imagínate que a Juan le han impuesto multa de tráfico por estacionamiento indebido. Esto es un acto administrativo y es recurrible si la multa tiene defectos. Y ahí lo tienes. En solo un minuto conoces lo esencial sobre los actos administrativos. Si tienes más dudas, pregunta y nos vemos en el... ¿Está estallando la cabeza al estudiar eso del acto administrativo? Pues tranquilo, porque en solo un minuto te explicaré los actos administrativos con ejemplos prácticos. ¿Qué son los actos administrativos? Son declaraciones de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizadas por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa. Y ahora, ¿qué requisitos deben cumplir? Pues deben ser emitidos por la Administración, tener contenido posible, lícito, determinado, adecuado y tener causa, y seguir un procedimiento establecido. ¿Y qué ocurre si un acto no cumple con estos requisitos? Pues puede ser nulo, anulable o irregular, en función del defecto que tenga, pudiendo el afectado recurrirla. Para entenderlo mejor, imagínate que a Juan le han impuesto multa de tráfico por estacionamiento indebido. Esto es un acto administrativo y es recurrible si la multa tiene defectos. Y ahí lo tienes. En solo un minuto conoces lo esencial sobre los actos administrativos. Si tienes más dudas, pregunta y nos vemos en el... ¿Está estallando la cabeza al estudiar eso del acto administrativo? Pues tranquilo, porque en solo un minuto te explicaré los actos administrativos con ejemplos prácticos. ¿Qué son los actos administrativos? Son declaraciones de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizadas por la Administración. Muy bien, entonces ya hemos visto este pequeño video introductorio. Entonces, para que también ustedes tengan la oportunidad de ver, ¿no? Si tienen ya conocimientos previos, van a responder estas tres preguntas. Ya según el video, ¿qué será un acto administrativo? ¿Qué requisitos debe de cumplir un acto administrativo? ¿Y qué ocurre si un acto administrativo no cumple con los requisitos? ¿Ya? Muy bien, entonces les voy a pasar este pequeño enlace que lo van a desarrollar. No les va a tomar ni 2 minutos. Ya, este enlace se los voy a pasar para que puedan ahí dar sus respuestas. ¿Ya? Y vamos a ir viéndolo de manera online. A ver. Entonces les voy a pasar este link, este enlace, aquí al chat de la reunión. Ya son saberes previos. Y ahí para poder un poco intercambiar información, ¿ya? A ver, voy a compartir. Entonces, por favor, lo pueden hacer desde su computadora, desde su celular.
Ya, no hay ningún problema. Les voy a dar para esta actividad unos 3 minutos. Entonces, ahí responden, ¿qué es un acto administrativo? ¿Qué requisitos debe de cumplir un acto administrativo? ¿Y qué ocurre si un acto administrativo no cumple con los requisitos? ¿Ya? A ver, por favor, voy a pedir la participación ahí de los asistentes. Y una vez que culmine los 3 minutos, vamos a intercambiar un poco de ideas, ¿ya? Es respecto al video que les acabo de enviar. A ver, por favor. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya, al final ya voy a dar la revisión correspondiente de esta actividad, ¿sí? Muy bien, teniendo en cuenta esos aspectos básicos que se les ha indicado, el día de hoy vamos a desarrollar 5 ítems muy esenciales. Vamos a definir qué es el acto administrativo. De igual forma, cuáles son sus características del acto administrativo, qué elementos encontramos en el acto administrativo, algunos ejemplos del acto administrativo y bueno, referente a todo lo definido, ya la base legal y el soporte legal que se ha tenido en consideración al momento de ejecutar, ¿no? Todos estos aspectos muy esenciales. Muy bien, respecto al acto administrativo, lo podemos definir como una manifestación unilateral. Es una manifestación de voluntad realizada por una entidad en el ámbito de la administración pública para el ejercicio de sus funciones, ¿no? Produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata. Entonces, el acto administrativo, de cierta manera, ocurre cuando una entidad pública nos va a, de cierta manera, dar algún tipo de documento, acción, ¿no? Respecto a todas las actividades individuales que podemos tener nosotros como personas naturales o también a nivel jurídico, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. Seguidamente, también otro aspecto esencial del acto administrativo recae en que es un instrumento muy importante para que el Estado actúe de manera legal, ¿no? Dentro de sus funciones y dentro de sus políticas que se establece. Hay que tener en cuenta que el acto administrativo tiene que estar dentro de las normativas vigentes, como es nuestra Carta Magna, y también respecto a la ley administrativa, ¿no?
De esta manera, este instrumento, el acto administrativo, nos permite a nosotros, ¿no? De cierta manera, tener obligaciones y asimismo también respecto a nuestros derechos, ¿no? Ello es muy importante. Otro aspecto esencial es que también se nos reconoce situaciones jurídicas en favor de particulares, ¿no? Es decir, en favor de los ciudadanos o también respecto a la misma administración pública, ¿no? En sus diversos niveles del Estado que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, el acto administrativo no hay que olvidarnos que se da de manera unilateral respecto a una de las entidades del gobierno, del Estado, y también afecta de manera legal en nuestros derechos, ¿no? Nos crea obligaciones y reconocemos también respecto a situaciones jurídicas que se nos van a encomendar. Hay que tener en cuenta también que el acto administrativo, como se había precisado anteriormente, está dentro de la normativa. En este caso, dentro de la ley 27444, ¿no? En el artículo 1 nos especifica que el acto administrativo debe respetar varios principios. Uno de los principios esenciales es el debido procedimiento. Por eso es que nosotros al momento de realizar algún tipo de proceso, algún tipo de documento, acto administrativo, como lo menciona, tiene que tener una serie de pasos, ¿no? Por eso es que a veces en algunas instituciones se nos exige, inclusive, ¿no? Identificarnos, emitir un documento, ¿no? Acorde a lo que nosotros estamos solicitando y tiene que ir el debido proceso, ya sea en respecto a las actividades y respecto a los requisitos que se deben de cumplir, ¿no? No es inmediato, salvo que por ahí no hay algún tipo de acto administrativo en el cual la respuesta va a ser inmediata, sino va a tener que seguir las instancias correspondientes y los plazos que también se nos van a tener que estipular. Seguidamente tenemos el principio también de legalidad, ¿no? Tiene que estar dentro de la normativa y dentro de la ley, ¿no? Es por ello que nosotros debemos de revisar muy bien qué tipo de derechos y qué tipo de deberes se nos están asignando y de igual forma también hay que tener en cuenta respecto a toda la normativa que está ya vigente. Hay actos administrativos en los cuales posiblemente ya la normativa ha vencido el plazo, ¿no? Ejemplo, ¿no? En el aspecto tributario muchas veces cambia mucho en caso de los plazos en el cual uno debe de imponer de cierta manera, un documento imputando tal vez algún tipo de inconformidad con la determinación de la multa, ¿no? Entonces tenemos que estar muy actualizados respecto a estos cambios, ya que surgen mucho, sobre todo en el ámbito jurídico tributario, ¿no? Seguidamente tenemos otro principio que nos habla de la imparcialidad, ¿no? Se debe de dar tal cual, no debe de generar suspicacias o la respuesta debe de estar fuera de la subjetividad, ¿no? Siempre tiene que estar de manera objetiva y de una u otra manera sin perjudicar ya sea al propio ciudadano o la administración pública. Entonces se debe de tratar a todos por igual, de igual forma, ¿no? Todo ciudadano nacido en territorio peruano, ¿no? Tiene los mismos derechos, ¿no? Y también los mismos deberes y se le debe tratar tal cual, ¿no? El principio de razonabilidad, de igual forma, tenemos que tener en cuenta de que todo tiene que estar acorde a lo que se nos ha indicado y dentro de la normativa tiene que estar bien argumentado algún tipo de sustento o respuesta que se nos va a dar respecto a ese acto administrativo. Y también la predictibilidad, ¿no? Hay que tener en consideración que cuando nosotros tenemos en cuenta el acto administrativo, siempre van a haber tal vez situaciones o casos muy similares a los nuestros y posiblemente ya vamos a saber qué tipo de respuesta se nos va a imponer, ¿no? Hay que tener en cuenta de que hay normativas de orden, de cierta manera, para casos particulares o tal vez hay ya para casos en donde se puede, de cierta manera, tener el mismo tratamiento. Entonces, tenemos que tener en consideración estos principios muy fundamentales que se nos están precisando en la ley 27444, ¿no? Seguidamente, hay características muy importantes
que todo acto administrativo posee. Entre las principales, ¿no? Hay que tener en consideración también la doctrina jurídica y el ley del procedimiento administrativo, ¿no? Que estamos tratando, en las cuales nos precisa las características esenciales que a continuación vamos a detallar. La unilateralidad, respecto a que es remitido por una sola parte, en este caso la administración pública. No, no hay que olvidarnos, por eso es que es una característica muy importante del acto administrativo, la unilateralidad. Seguidamente tenemos la legalidad, ¿no? En caso de que estas normativas, ¿no? Estos actos administrativos tienen su soporte en las normas legales vigentes. Por eso siempre hay que estar revisando constantemente las normativas que se van promulgando, ¿no? Puede ser de que una normativa haya derogado a otra, entonces tendríamos que ahí analizar muy bien el caso y referente a ello dar una respuesta adecuada, ¿no? Tenemos la ejecutividad. Eso es respecto a que tiene fuerza obligatoria, ¿no? La disposición de ejecución es sin necesidad de acudir al Poder Judicial, salvo disposición expresa o si la situación así lo difiere, ¿no? De cierta manera lo precisa. Si no, es de ejecución inmediata, ¿no? Todo acto administrativo. Por ahí nos habla de excepciones, ¿no? Que nosotros podríamos ahí ya hacer los ejemplos correspondientes cuando ya, de cierta manera, el acto administrativo ya no recae en la parte de la administración pública, sino se tiene que ir a otras entidades, ¿no? Seguidamente tenemos la presunción de veracidad y legitimidad. Ello es muy importante porque siempre se va a presumir válido mientras no se declare su nulidad, ¿no? Entonces, nosotros cuando tal vez tengamos algún tipo de acto administrativo y no se nos da una respuesta dentro del plazo correspondiente, ahí se aplica el silencio administrativo, ¿no? Ello significando de que se nos ha dado una respuesta favorable a lo que nosotros hemos precisado o solicitado. Entonces, ahí nos está dando ese aspecto, por eso es importante siempre revisar la normativa respecto a los plazos y hay que tener mucho cuidado también si es que son días hábiles o si son días calendarios, ¿no? Hay que tener en consideración que en la administración pública normalmente la gran mayoría de actos administrativos son días hábiles, no se contabilizan los días calendarios, ¿no? Ya que solamente elaboran de lunes a viernes. Entonces, ahí, por ejemplo, con la administración pública, cuando no se nos ha, de cierta manera, no ha habido una información adecuada respecto a esos plazos, ¿no? En el cual tú debes de dar respuesta a algún tipo de acto administrativo. Seguidamente tenemos la finalidad pública. En esa finalidad pública nos habla de que debe de perseguir un interés general y no un fin particular, ¿no? Ello es muy importante. Hay que tener en consideración que el servidor público tiene que velar por el interés de todos los ciudadanos, más no buscar su propio beneficio, ¿no? Ello en consideración a cuáles son sus funciones y deberes de todo servidor público que labora en una de estas entidades en los diversos niveles del Estado. Muy bien. Seguidamente tenemos algunos elementos también del acto administrativo que se nos estipulan en el artículo número 3 de la ley 27444, ¿no? Uno de los elementos esenciales es la competencia del órgano emisor. ¿Qué nos habla respecto a ello? El órgano debe tener atribuciones legales de manera específica para emitir el acto. Si actúa sin competencia, el acto es nulo, ¿no? Entonces, debe de estar dentro de sus funciones y debe de estar normado también, ¿no? Que esa entidad pública o esa administración pública tiene esa competencia dentro del marco de sus funciones y acorde a la normativa correspondiente. Si, por ejemplo, ya no corresponde a este órgano emisor realizar ese acto administrativo, en ese caso ya ese acto administrativo se ejecuta o ya se convierte en un acto nulo, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ello para poder proceder con los elementos del acto administrativo. De igual forma,
es objeto jurídicamente posible, nos dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el contenido del acto administrativo debe ser lícito, debe estar dentro de las normativas correspondientes y de igual forma también tiene que ser real, ¿no? Tiene que ser determinado o determinable y no debe de contradecir las normas legales vigentes, ¿no? Hay actos administrativos en los cuales tal vez no está dentro de la ley o de la normativa, o tal vez es un acto que no es lícito, ¿no? Entonces hay que tener en consideración ello. Tal vez un acto administrativo respecto a determinación de alguna multa que se le va a imponer a un ciudadano por no haber declarado dentro de los plazos correspondientes su impuesto a la renta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos indicando de que puede ser determinado, ya se le ha impuesto o recién te están haciendo un preaviso de que te van a fiscalizar porque no has declarado tus impuestos dentro del plazo correspondiente, ¿no? Seguidamente nos habla la finalidad pública. En caso del acto debe de estar orientado al interés general, ¿no? Como se va mencionando y precisando, tiene que velar por cumplir con los derechos, ¿no? De todos los ciudadanos que estamos dentro del territorio peruano. El desvío de finalidad, ¿no? Eso quiere decir que el uso del acto para fines personales lo invalida. Hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Sobre todo los servidores públicos deben de tener cuidado al momento de ejecutar un acto administrativo, ¿no? Ya de cierta manera nos damos cuenta de que a veces hay acciones que no, que están de cierta manera contradiciendo la ley y de una otra forma también ellos buscan, ¿no? Sus fines personales, por lo cual ello lo invalida, ¿no? Otro aspecto esencial es la motivación suficiente, ¿no? Toda decisión debe estar muy fundamentada en hechos y en derecho, ¿no? Y sobre todo debe de tener una explicación clara y razonada, ¿no? Cuando te van a dar algún tipo de acto administrativo, ¿no? Tiene que estar ahí bien argumentado. ¿Qué es lo que se te está imponiendo? ¿Por qué se te está imponiendo? ¿Quién es el que te está imponiendo? ¿Cuáles han sido las causales que han conllevado a este acto administrativo? De tal manera de que uno como, de cierta manera como administrado, ¿no? Tiene que buscar los argumentos para que le dé una respuesta correcta, adecuada, idónea, ¿no? Si es que en caso del acto administrativo es bastante ambiguo o tal vez no es comprensible, ahí estaríamos hablando de que no se nos está dando una explicación clara por el hecho de que tal vez quieren de que tú no tengas, ¿no? La oportunidad de dar respuesta. Entonces, hay que tener en consideración ello, ¿no? Que en ese acto administrativo se te tiene que dar la información correcta, la información de manera precisa. Esa información también tiene que estar dentro de las normativas vigentes, se te tiene que indicar todo ello para que tú tengas todo lo que tiene que ver con el argumento correspondiente y darle respuesta acorde a lo que se te está imponiendo, ¿no? Seguidamente hay que tener en cuenta otro aspecto esencial. El sujeto tiene que estar debidamente identificado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el acto debe identificar al administrado o administrados a quienes se dirige, indicando sus datos pertinentes, ¿no? Entonces, en el acto administrativo se le debe de indicar, precisar, ¿no? Todo respecto a quién es el administrado al cual se le está dando, ¿no? De cierta manera se le está solicitando algo o se le está dando atención en algo y debidamente, ¿no? Ahí indicando sus apellidos, su DNI, su domicilio, ¿no? Esos datos que de cierta manera son esenciales para poder contactarnos con el sujeto que está de cierta manera dentro de este acto administrativo, ¿no? Ahí nos dice datos pertinentes, ¿no? No se nos va a pedir datos confidenciales, ¿no? Sino datos pertinentes acorde a lo que se necesita o se requiere para su debida identificación del sujeto. Seguidamente tenemos que debe de estar, ¿no? La forma debe de estar establecida por la norma. ¿Eso qué quiere decir?
que todo acto administrativo, como sabemos, en la administración pública debe estar escrito. El acto debe expresarse por escrito, cumplir con los requisitos formales de toda administración pública, ahí referido a la firma, al sello, al número de expediente, la fecha, también ya hemos hablado respecto a que se debe de identificar al administrado, también, ¿no? O tal vez son varios administrados, entonces se le tiene que indicar de todos los sujetos que están, de cierta manera, que se les está solicitando algún tipo de información, ¿no? Y debe de ser notificado, no hay que olvidarnos de ello también, ¿no? Entonces, a veces cuando, por ejemplo, ¿no? Ya estamos viendo que las entidades públicas de cierta manera se están actualizando y ya están utilizando la vía digital para poder informar respecto a algún expediente, respecto a alguna audiencia, por ejemplo. Entonces, también es válido, ¿no? Siempre y cuando tenga los requisitos formales, ¿no? De toda institución. Ya las firmas digitales también de las autoridades, ¿no? O los funcionarios públicos también se tiene que hacer acorde a lo que se nos especifica y con ello ya yo valido ese documento en físico o en virtual que yo voy a enviar, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué sucede? Que el sujeto que al cual nosotros estamos buscando, el administrado que estamos buscando, no se está movido, ¿no? Entonces ahí por eso nos indica, tiene que estar notificado. Si es que se le ha encontrado, si es que ha dado respuesta o si es que no ha dado respuesta también, ¿no? Otro aspecto esencial de los elementos del acto administrativo son las causas o los antecedentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se debe de sustentar en hechos previos, ciertos y verificables que sustenten o justifiquen la emisión del acto, ¿no? ¿Qué es lo que ha conllevado a que a mí se me imponga una multa? Ah, entonces ahí tiene que haber los antecedentes, las causales, cuáles han sido los indicios que han propiciado de que te estén dando ese tipo de acto administrativo, ¿no? Y ahí nos habla también de que deben de ser verificables. La administración pública debe de tener los sustentos correspondientes indicando de que ese sujeto ha sido, ¿no? No ha cumplido con la declaración de sus impuestos, no ha enviado la información correspondiente. Estamos viendo ahí en sus movimientos, por ejemplo, a través del ITF, que está generando altas sumas de dinero y no están siendo declarados adecuadamente. Ah, entonces ahí en ese documento que se te está enviando, ahí debe sustentarse este tipo de hechos previos, ¿no? Y de una u otra manera, la administración pública debe de verificar que esos hechos previos que estás argumentando son reales, ¿no? Son válidos, porque si no, ahí estarías infringiendo, ¿no? De cierta manera, vulnerando sus derechos del administrado. Muy bien, entonces ahí van todos los antecedentes, ¿no? Y seguidamente, si tal vez el administrado persiste y no cumple con ponerse a derecho, ¿no? Ahí se tiene que seguir sustentando, ¿no? De cierta manera, qué es lo que ha sucedido, ocasionado, porque hay que tener en cuenta que todo acto administrativo tiene un procedimiento, ¿no? En caso de el caso que les estoy indicando, seguramente puede ser inclusive procesado, ¿no? O acusado de evasión tributaria, embargos y todo ello, ¿no? Ya ello lo dice en ese proceso administrativo de ese caso, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Continuando, también hay que indicar de que hay algunos ejemplos muy importantes cuando nosotros vamos a tratar actos administrativos, ¿no? En el ámbito del derecho administrativo, los actos adoptan distintas maneras, distintas formas, ¿no? Y cumplen muchas funciones. Todo dependiendo del objetivo en el cual persigue la administración pública, ¿no? Tenemos diversidad de hechos que podríamos nosotros citar y de una u otra manera eso va a depender mucho de los objetivos o propósitos que cada institución pública tiene, ¿no? Estos actos pueden crear, pueden modificar, pueden extinguir, pueden reconocer derechos, así también como imponer obligaciones o sanciones, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? En el caso que les estaba precisando respecto a este tipo de acciones, ¿no? En el cual a veces algunas personas no cumplen con el pago correspondiente de sus impuestos, evaden tributos. Entonces, la administración pública, como ha visto un montón de casos, ¿qué va haciendo? Va creando, por ejemplo, formas que puedan fiscalizarlo de mejor manera, ¿no? Y cuestión de que ya está dentro de su ámbito de aplicación respecto a la forma en cual va a fiscalizar a este ciudadano, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, no se podía, de cierta manera, fiscalizar por estos aplicativos móviles, ¿no? Ahora ya se está realizando ese tipo de acciones. Por eso es que nos dice que puede crear. ¿Qué más? Otro aspecto esencial también era que las grandes empresas, de cierta manera, utilizaban demasiado el plástico, ¿no? Y de una u otra forma no estaban utilizando adecuadamente o cuidando el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo, no? La entidad pública, en este caso SUNAT, hay que tener en cuenta de que ahí estaba ya promulgando, indicando, ¿no? Que se cree un impuesto. Ahí tenemos el impuesto a las bolsas plásticas. Entonces, cuando tú usas el plástico, también tienes que pagar tu impuesto, ¿no? Con el hecho de que, ¿cuál era la finalidad? De tratar de mermar el uso del plástico, ¿no? Y de una u otra forma, ahí nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, todo acto administrativo conlleva a que la administración pública pueda cerrar esos vacíos legales que a veces surgen, ¿no? Y también puede ser que modifiquen esas normativas, ¿no? Nos damos cuenta que el IGB, por ejemplo, se ha ido cambiando. Antes no era solo el 18%, ¿no? Y así sucesivamente seguramente tal vez va a variar. Y seguidamente se puede extinguir, ¿no? Hay actos administrativos en los cuales tal vez ya no es tan necesario, ¿no? Por así decirlo, y lo van ya eliminando, ¿no? O suprimiendo. Y nos informan también, ¿no? Puede ser que se nos creen derechos, ¿no? O puede ser que se nos impongan sanciones, obligaciones, ¿no? Entonces, cada vez que la unidad impositiva tributaria se va elevando, ahí tenemos que tener en cuenta de que hay sujetos que van a ser sancionados porque, ¿no? O van a ser obligados a declarar su impuesto a la renta porque ya superan el límite y hay otros sujetos en los cuales no. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Respecto al ámbito tributario, hablando, nos damos cuenta de que ahí también surgen este tipo de actos, ¿no? En donde uno crea, uno modifica, extingue o reconoce derechos y también se pueden imponer sanciones y obligaciones, ¿no? En la práctica tenemos diversidad de ejemplos en los cuales, bueno, seguidamente lo he clasificado por la naturaleza y por su finalidad, ¿ya? En caso de un tipo de acto administrativo, tenemos los actos de autorización o habilitación. ¿Cuál sería el ejemplo? ¿No? Son aquellos por los cuales la administración permite al administrado realizar una actividad que sin dicha autorización estaría prohibida o restringida, ¿no? Entonces, acá la administración pública todavía te tiene que dar, por así decir, la autorización para que tú puedas realizar dicha actividad, ¿no? Que estás tal vez planificando, ejecutando, realizando, ¿no? ¿Cuáles serían? Uno, la licencia de funcionamiento, ¿no? Ese sería un acto administrativo. Cuando tú solicitas o cuando tú, por ejemplo, quieres abrir un negocio, ¿no? A ti tú tienes que cumplir con la obligación de solicitar la licencia de funcionamiento a la municipalidad correspondiente, ¿no? Entonces, si es que tú no solicitas esa licencia, tú estarías prohibido de ejecutar las actividades mercantiles que estás planificando, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ello. Si es que no realizas el trámite correspondiente para solicitar la autorización, estaría prohibido, restringido de que tú, por ejemplo, no comercialices prendas de vestir. Ya, entonces, en las licencias de funcionamiento permite a una persona natural o jurídica desarrollar actividades económicas en un local determinado, ¿no? Entonces, hay que cumplir con ciertas normativas. De cierta manera, en caso de las municipalidades, varía el costo, ¿no? O la tasa en el cual tú tienes que pagar
para poder solicitar la licencia de funcionamiento. También te van a pedir ciertos documentos y seguidamente va a haber un plazo en el cual van a, en caso de la municipalidad, no va a realizar la revisión correspondiente y de estar todo conforme, ahí recién te van a dar la autorización correspondiente, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que esa autorización no es indeterminable, ¿no? Tiene un plazo correspondiente y ahí tienes que seguir renovando. ¿Qué sucede? Normalmente en las licencias de funcionamiento, ¿no? Hay entidades o personas, ¿no? En la cual aperturan un local determinado para una actividad económica, pero están realizando otra actividad económica. Entonces ahí, ¿no? Ahí de ser el caso, la misma municipalidad también puede venir a fiscalizarte y si ve que no estás realizando las actividades económicas que has solicitado, también seguidamente puede haber otro acto administrativo en donde te pueden suspender esa licencia, ¿no? Bien, acá también un ejemplo, ¿no? La licencia municipal para operar un taller mecánico, ¿no? Permisos especiales. Hay permisos especiales en los cuales también algunas entidades administrativas te otorgan para realizar algún tipo de actividad específica o de manera temporal, ¿no? Tal es el caso de cuando se solicita un permiso para la realización de un evento en la vía pública, ¿no? Entonces, mientras tú no tengas autorización de la municipalidad correspondiente que está dentro de esa jurisdicción, no puedes realizar algún evento público, ¿no? Porque si no estarías infringiendo la ley y ya el acto administrativo se va a dar cuando se te va a otorgar, ¿no? Esa licencia, ese permiso o la autorización correspondiente por parte de la municipalidad que está a cargo de esa jurisdicción. Tenemos también otro acto administrativo muy importante, ¿no? Que es el acto de designación y nombramiento, ¿no? Que ocurre cotidianamente en las diversas entidades públicas y dependiendo de qué tipo de cargo vas a ocupar, ¿no? Entonces, son disposiciones por los cuales la administración pública asigna a una persona un cargo o una función pública, ¿no? Dependiendo de qué tipo de cargo estás asumiendo. Ahí tenemos tipos, tenemos el nombramiento. En caso del nombramiento, es esa asignación permanente de un servidor público que normalmente ha realizado, no se ha realizado un concurso público y por el cual ha cumplido con todos los requisitos correspondientes y ha acatado, ¿no? Toda la parte de la evaluación, la entrevista y lo correspondiente, ¿no? Entonces, cuando le nombran a un profesor en una universidad pública, entonces ese sería un acto administrativo por parte de esa universidad al momento de nombrar al docente correspondiente, ¿no? Entonces, ese sería un tipo de acto administrativo de nombramiento. Seguidamente tenemos el acto administrativo de designación temporal, por lo cual se dan algún tipo de encargo de funciones por un tiempo determinado y de cierta manera se le da una designación a un funcionario, ¿no? Es decir, puede ser que el funcionario de cierta manera principal haya salido de licencia, ¿no? Puede ser o esté de vacaciones, ¿no? De cierta manera se necesita que alguien supla esa función, entonces se le designa a un funcionario de manera temporal como jefe de oficina por suplencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos las diversas convocatorias de trabajo, también hay, ¿no? Designación temporal por un periodo de tiempo correspondiente y se le da ese tipo de encargatura a esta persona, ¿no? Entonces, en los actos de designación y nombramiento tenemos estos dos tipos muy importantes, ¿no? Que se van realizando cotidianamente en las diversas administraciones públicas, nombramientos de personal y también las designaciones temporales que puedan suceder, ¿no? Tenemos también actos administrativos sancionadores, ¿no? Ya hemos, bueno, he estado comentando anteriormente cómo es que se da esto en el ámbito tributario, ¿no? Entonces, actos sancionadores significan medidas, ¿no?
por el cual la administración impone, ¿no? Sanciones correctivas, ¿no? O pueden ser ya de frente a las sanciones que se nos está imponiendo. ¿Por qué? A causa de que tú has incumplido las normas administrativas, ¿no? Que están emanadas. Entonces, estos actos permite que la entidad o la administración pública imponga estas medidas sancionadoras o correctivas de tal manera que el ciudadano se ponga a disposición, ¿no? De subsanarlo, corregirlo, ¿no? Y de ser el caso, ahí ya hacer el pago correspondiente de ser el caso, ¿no? Ahí tenemos las multas. Estas multas son consideradas sanciones pecuniarias impuestas por infracciones, ¿no? Entonces, de cierta manera, ese acto administrativo, ¿no? Como ya he estado comentando, es una sanción pecuniaria que tiene, ¿no? De por medio una sanción monetaria también, ¿no? En el cual tienes que hacer el pago correspondiente para que puedas subsanar tal vez ese incumplimiento que tú has hecho, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, la multa por incumplir normas de seguridad industrial, ¿no? Eso también es algo muy importante. En el ámbito laboral, por ejemplo, ¿qué sucede, no? A veces las empresas, ¿no? No cumplen con el pago de los beneficios laborales, ¿no? Entonces, ahí también se le puede multar, ¿no? Hay empresas de igual forma, ¿no? Una municipalidad detecta por ahí, ¿no? Una empresa que está funcionando sin su licencia de funcionamiento, entonces ahí también se le puede imponer una multa, ¿no? Y de igual forma, tal vez también, ¿no? En caso de los aspectos de tránsito, ¿no? Tal vez ahí un ciudadano se ha pasado la luz roja, entonces ahí también se le impone una multa por infringir las normas de tránsito, ¿no? Y ahí el funcionario público es el encargado de ejecutar este tipo de acción sancionadora, ¿ya? Muy bien. Seguidamente también puede ser de que se le dé una suspensión o cláusulas, ¿no? Eso quiere decir que es una restricción de manera temporal a las actividades, ¿no? Hay que tener en consideración de que de una u otra forma, ¿no? Respecto al hecho que tú has ejecutado, se te va a imponer ya sea una multa, una suspensión o clausurar definitivamente el establecimiento, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cuando se le clausura un establecimiento por la falta de licencia, ¿no? También, por ejemplo, ¿qué sucede? Normalmente en el ámbito de los restaurantes, ¿no? No cumplen con las normas de salubridad, ¿no? Y de cierta manera hay por ahí, ¿no? Puede ser que una ciudadana haya denunciado, ¿no? Que en ese establecimiento no se están cumpliendo las normativas de seguridad, higiene correspondiente, ¿no? Entonces, ahí también se le puede suspender. Y si ya el hecho es mucho más grave, se procede a la clausura, ya sea temporal o puede ser también definitiva, ¿no? Dependiendo del nivel de, del tipo de nivel de infracción que ha hecho ese tipo de establecimiento, ¿no? Seguidamente tenemos otro acto administrativo. El acto administrativo declarativo o de reconocimiento, que también puede suceder, ¿no? En toda administración, cuál es la administración reconoce una situación jurídica preexistente, ¿no? ¿Ello qué quiere decir? Respecto a que tú quieres reconocer tal vez algún tipo de estudios, ¿no? O quieres reconocer que dicha persona ha laborado dentro de una institución, ha ejecutado algún tipo de proyecto, un logro, un reconocimiento, ¿no? Por su trayectoria profesional, por cumplir con algún tipo de encargo, encargatura, ¿no? Todos esos aspectos. Tenemos un primer caso, ¿no? Que son los certificados y las constancias en donde son documentos que acreditan un hecho o una situación, ¿no? Dentro de esa entidad pública. Aquí tenemos un caso del certificado de estudios emitidos por una institución pública, ¿no? Ahí, por ejemplo, se le está reconociendo de que efectivamente aquí el estudiante, ¿no? Ha culminado con su educación básica regular, ¿no? De igual forma,
Tenemos también el caso, ¿no? Sobre todo en las diversas instituciones, ¿no? Cuando quieres indicar de qué has laborado ahí, ¿no? Solicitas tu certificado laboral, por ejemplo, ¿no? Si es que ya no trabajas para esa institución, ahí solicitarías tu certificado. Pero si tú sigues laborando en esa institución, ahí se solicitaría una constancia de trabajo, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta de que los documentos también corresponden a la situación en la cual se está dando, ¿no? Entonces, repito, cuando el trabajador ya no labora para esa institución, tiene que emitirse un certificado de trabajo, ¿no? Indicando la fecha de inicio y la fecha de término de su labor, ¿no? Indicando en qué área ha trabajado, cuánto tiempo, ¿no? Y la firma y los sellos correspondientes que certifiquen ello. En cambio, si tú, por ejemplo, como trabajador, ¿no? Necesitas una constancia laboral indicando que estás laborando en esa institución, ahí solicitarías una constancia de trabajo, ¿no? De que efectivamente estás laborando y ahí no tendría término de fin, ¿no? Por así decir, ¿no? La fecha de término no se coloca, ¿no? Solo de inicio. Y la firma correspondiente. Entonces, ese sería un acto administrativo, ¿no? Y bueno, de ahí también tendríamos, por ejemplo, ¿no? Cuando se emiten las instituciones de educación superior, ¿no? Cuando emiten los grados, los títulos, ¿no? También es un acto administrativo. Y también se tiene que seguir una serie de requisitos o procedimientos que se deben de cumplir, ¿no? Entonces, cada institución, ¿no? O cada universidad, por ejemplo, tiene sus propias normativas, ¿no? Dado que la ley universitaria establece su de cierta manera, autonomía. Entonces, no son los mismos requisitos, son similares, pero no son los mismos requisitos que solicita Universidad A, Universidad B, Universidad C, ¿no? Sin embargo, sí emana en una misma situación, que es la emisión de un grado o título profesional, ¿no? Seguidamente tenemos otro tipo de acto. En caso del acto de carácter resolutivo, ¿no? Ahí sí ya es cuando se pone fin a un procedimiento administrativo con una decisión definitiva, ¿no? Ya has subsanado, has dado respuesta, se te ha dado respuesta y de cierta manera ha habido ahí de por medio documentos correspondientes. Entonces va a haber un acto administrativo que ya va a ser el último, por así decir, o el decisorio, en donde ahí se te va a indicar cuál es la decisión que ha optado dicha administración pública. Entonces, ¿cuáles tenemos? Ejemplo, las resoluciones directorales o jefaturales, ¿no? Que son instrumentos escritos en los que la autoridad decide sobre algún tipo de solicitud, reclamo o procedimiento en el cual ahí ya de cierta manera hay una decisión definitiva, ¿no? Ahí tenemos, ejemplo, la resolución que aprueba un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, seguramente ha habido de por medio, ¿no? Una solicitud en el cual se está indicando de que se va a hacer este tipo de proyectos. Entonces, cuando ya se ha revisado correspondientemente que se autorice, ¿no? Y se cumpla con todos los requisitos que se están solicitando, entonces una vez que ya ellos se tiene, la administración pública emite una resolución, ¿no? En el ámbito tributario, por ejemplo, ¿no? Cuando tú quieres, de cierta manera, estás en desacuerdo con la multa que se te ha impuesto, se te ha procesado, se te está, de cierta manera, dando todavía de cierta manera, indicándote que tienes que pagar, ¿no? La última instancia en donde ya no se puede reclamar, por así decir más, va a ser en el tribunal fiscal, ¿no? Entonces, en el tribunal fiscal, una vez que ya se emite la resolución, ya sea para casos particulares o de observancia obligatoria, ahí entonces ya es una decisión definitiva, ya no se puede apelar, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya ese acto de carácter resolutivo. Tenemos también que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a analizar, ¿no? Este tipo de actos administrativos, siempre se van aplicando en el marco legal, ¿no? Hay que tener en cuenta ello.
Estos ejemplos son muy importantes, ¿no? Y de cierta manera siempre hay que tener en cuenta de que no es solo un concepto teórico, ¿no? Nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el caso del Tribunal Fiscal siempre van apareciendo casos bastante particulares, ¿no? Y también en las otras entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, en la RANIEC de igual forma, ¿no? En la SUNAT, ¿no? Entonces, cada institución tiene una realidad diferente una de la otra y estos actos administrativos, de cierta manera, cada vez son más, ¿no? Y son más complicados cuando la norma tal vez no lo estipula tal cual o hay diferencia en las interpretaciones que se van dando. Entonces, hay que tener en cuenta que la expresión práctica de la función administrativa del Estado siempre va a estar de acuerdo a la realidad o a las situaciones que van sucediendo en esa entidad o institución, ¿no? Y de igual forma nos menciona, ¿no? Estos actos son objetos de control ya sea del ciudadano y del judicial, lo que asegura respecto a ese principio de legalidad, ¿no? Que tiene que estar siempre normado. Sobre todo, ¿no? Hay que tener en consideración que actualmente estamos utilizando lo que es la ley 27444, ¿no? En los diversos artículos que se nos está indicando. Si llega a promulgarse otra ley que derogue esta ley, ahí tendríamos que ir revisando también qué normativas, ¿no? Ahí a veces se van modificando artículos y no se va modificando toda la ley, por así decir, ¿no? Muy bien, ya, seguidamente hasta aquí, para poder un poco afianzar esta información, ya voy a proyectar un pequeño video que de igual forma también afianza, ¿no? Afianza los conceptos que ya estamos desarrollando, ¿ya? A ver, muy bien, voy a compartir, por favor, un ratito.
es defectuoso. Si has llegado hasta aquí es porque necesitas conocer la respuesta a estas preguntas, o quizás ya la conozcas, pero hay algunos términos que no terminas de entender y necesitas conocer al detalle qué son los actos administrativos para superar tu examen de derecho administrativo o preparar tu dificultosa oposición. Pues bien, quiero que sepas que has llegado al lugar adecuado, a Derecho Virtual, donde te explicamos todos los conceptos del derecho de una forma fácil, didáctica y divertida para que los entiendas en muchísimo menos tiempo. Así que, ¿quieres saber todo acerca de los actos administrativos? Pues vamos al lío. Bien, empecemos con lo más básico. ¿Qué son los actos administrativos y por qué tu profesor se empeña en que los conozcas? Bien, los actos administrativos son la mayor parte de las acciones que realiza la administración, de tal manera que si no existieran serían como dejarla muda. Imagínate que a ti, desde un punto de vista jurídico, no te dejaran hacer nada. Es como atarte de pies y manos. Y cada vez que tú hicieras una determinada acción, estarías realizando un acto administrativo. Bueno, pues básicamente estos son actos administrativos y encontramos prácticamente de todo tipo. De tal forma que cuando la administración ordena a la policía que disuelva una manifestación, se está produciendo un acto administrativo. De la misma forma que se está produciendo un acto administrativo cuando se deniega o se otorga una pensión. De tal forma que al final los actos administrativos van a ser declaraciones de voluntad, de juicio, de conocimiento, ojo, de deseo, realizada por la administración en el ejercicio de la potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Dicho esto, te estarás preguntando ahora mismo, ¿qué es lo que hace que estos actos sean considerados como administrativos? ¿Qué los va a diferenciar de otros, como los que hacemos los ciudadanos o pueden hacer las empresas? Pues bien, como te estarás suponiendo, estas declaraciones tienen que reunir una serie de características que las desmarcan y son, en primer lugar, el requisito subjetivo. Los actos administrativos deben proceder de la administración a través de alguno de sus órganos competentes para ello. Si, por ejemplo, procedieran de ti, ya no podría considerarse un acto administrativo porque no eres la administración. En segundo lugar, se deben reunir unos requisitos objetivos. Estos se refieren al contenido del acto que ha de ser posible, lícito, determinado y adecuado a los fines que persigue. En tercer lugar, es necesario un requisito causal. El acto necesita tener una causa, es decir, unas circunstancias, razones o un presupuesto que lo justifique. Si no hubiera causa, la administración nos podría pedir dinero por cualquier razón que se inventara. Luego tenemos el requisito teleológico. Todos los actos administrativos deben servir a la satisfacción del interés público concreto perseguido en cada caso. A modo de ejemplo, en el caso de una sanción, sirve para tratar de corregir un comportamiento de un ciudadano o penalizarlo por el mismo. Y por último, es preciso y necesario un requisito formal. Se tiene que producir por medio de un procedimiento administrativo establecido por la ley para que así se cumpla con un mínimo de garantías. Además, tiene que materializarse de alguna forma. Normalmente, aunque con excepciones, es por escrito a través de medios electrónicos y debe de estar motivado mediante una pequeña referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Bien, lo que vamos a hacer ahora es examinar algunos de los ejemplos que dimos anteriormente para ver que cumple con todos estos requisitos. Cojamos la multa de tráfico, una multa de tráfico por aparcamiento indebido. Bien, la multa de tráfico es un acto administrativo porque procede de la policía, un servicio que presta la administración. En segundo lugar, el contenido es el pago de una cantidad de dinero, lo cual es una actuación posible, lícita, determinada y adecuada al fin que persigue. En tercer lugar, la música tiene una causa tasada, el aparcamiento indebido, que viene establecido en la ley como tal para la imposición de una sanción. En cuarto lugar, ¿qué fin público persigue en concreto esta multa por aparcamiento? Bueno, pues en este caso es el cumplimiento de las normas de tráfico, circulación y seguridad vial y la penalización por su infracción. Y finalmente, ¿cómo se impone? Pues por medio de un procedimiento sancionador regulado en los reglamentos de policía y que por tanto cumple con las garantías legales. Además, se notifica por escrito, generalmente, bueno, pues por carta certificada, en el que aparece explicada la razón por la que se te multa, cuándo ha ocurrido la infracción, así como la norma jurídica que se ha vulnerado. Si te das cuenta, cumple con todas las condiciones que te he dicho. Ahora ya sabes razonadamente por qué decíamos que es un acto administrativo. Bien, ahora quiero preguntarte lo siguiente. ¿Te estás siendo de utilidad esta clase? Porque quiero que sepas que en Derecho Virtual tenemos Prime Opositores, que es un servicio de suscripción donde te resumimos y explicamos todos los contenidos de tu oposición a través de ejemplos y clases cortas, como esta, para que lo entiendas todo a la perfección. Tienes toda la información acerca de Prime Opositores en las tarjetas. Bien, sigamos. ¿Qué ocurre cuando no se reúnen todos estos requisitos que hemos comentado de los actos administrativos? Vale, pues lo que va a suceder es que estos actos administrativos no van a ser válidos y eficaces y por tanto vamos a decir que son actos administrativos defectuosos. Y aquí hay un punto negativo, y es que la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas establece una presunción de validez de los actos administrativos. ¿Qué implica esto? Que por tanto producirán
salvo excepciones sus efectos desde la fecha en que se dicten. Esto significa que, por ejemplo, mañana el Estado puede ordenar disolver una manifestación sin que se reúnan los requisitos legales, que ese acto administrativo va a tener una presunción de validez. Sin embargo, cuando se rompa esa presunción, el acto diremos que es defectuoso. ¿Cómo se rompe? Pues bueno, pues para esto habrá distintos mecanismos, como puede ser la recurrir frente a un juez, o también puede ser el caso de que sea la propia administración la que revoque dicho acto. Pero primero debes saber que dentro de los actos jurídicos, de los actos administrativos que no se acomodan al ordenamiento jurídico, cabe distinguir entre las siguientes situaciones. En primer lugar, podemos estar ante actos nulos de pleno derechos. Esto se recoge en el artículo 47.1 de la Ley del Procedimiento de las Administraciones Públicas, así como los demás expresados en cualquier otra disposición con rango de ley. Entre otros, tenemos dentro de este tipo de actos nulos los que lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, los dictados por órganos competentes o los que no cumplen con los requisitos de ser posibles o lícitos. Un ejemplo sería la aprobación de una licencia de obra por parte de una autoridad municipal, en la que se permite la construcción de un edificio en un lugar donde está prohibido por la normativa urbanística vigente. Es decir, en este caso tenemos que este municipio, esta autoridad municipal, se está saltando la normativa a la torera y, por tanto, ese acto es nulo de pleno derecho. En segundo lugar, tenemos los actos anulables. Son actos que la administración realiza, emite, incurriendo en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Hay que decir que un defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera de tiempo establecidas para ella solo implicará la anulabilidad del acto cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que un ayuntamiento concede una autorización ambiental a una empresa que no cumple con los requisitos técnicos exigidos por la normativa ambiental vigente. En este caso, aunque la autorización se haya concedido y la empresa esté desarrollando su actividad, el acto podría ser anulado en un momento posterior si se demuestra que se incumplieron dichos requisitos. ¿Por qué? Porque falta alguno de los elementos indispensables para alcanzar el fin. Y luego, en tercer lugar, tenemos los actos irregulares. ¿Estás cansado de los trabajos mal remunerados y el estrés de las largas jornadas en la oficina? ¿Sueñas con más independencia financiera? ¿Te imaginas en qué pueden consistir estos? Bueno, pues se van a definir básicamente en aquellos que no se adecúan al ordenamiento jurídico, pero que no se consideran ni nulos ni anulables. Entonces, ¿qué demonios son? Bueno, pues en este caso lo que sucede es que los actos irregulares, a diferencia de los anteriores, van a producir efectos, todos los efectos que les sean propios, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario causante de la irregularidad. Un ejemplo es la concesión de una beca saltándose algún formalismo. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si el resultado de esta omisión es el mismo y no se ha causado indefensión, se tratará simplemente de un acto irregular que producirá todos sus efectos. Vale, ya sabemos las diferentes categorías de actos administrativos defectuosos, pero ¿qué se puede hacer contra ellos? ¿Existe algún método para corregirlos? Pues sí, para eso tenemos la revocación. Pero antes de definir al detalle la revocación, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, ya que tenemos cientos de vídeos como este para ayudarte a preparar tu oposición o sacar notazas en la carrera de Derecho. Pues bien, sigamos. ¿En qué consiste la revocación? Bueno, esta se puede definir como la retirada definitiva por parte de la administración de un acto suyo mediante otro posterior contrario. En cristiano, es una revisión que hace la administración de todos sus actos y se aplica a los actos nulos y anulables. En el caso de los irregulares, como decíamos, eran válidos. Hay que destacar que se establece un límite a la revocación, de tal forma que las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Para que entiendas bien esto, vamos a volver al ejemplo del caso anterior, donde se concedía una licencia de construcción a un particular en un terreno que no cumplía con los requisitos urbanísticos exigidos por la normativa aplicable. Pues bien, tras la construcción de la edificación, se realizó una revisión y se comprueba que hay un error en la interpretación de la normativa. En este caso, la Administración podría ejercer su facultad de revocar la licencia de construcción con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística. Sin embargo, si han transcurrido muchos años desde la construcción y el particular ha hecho inversiones importantes en el terreno, la Administración podría argumentar que la revocación de la licencia de construcción es contraria a la equidad, a la buena fe y al derecho de los particulares. Una vez entendido esto, debes saber que en la revocación es muy importante diferenciar
tanto la revisión de actos nulos de pleno derecho como la revisión de los actos anulables declarativos de derechos o favorables a los interesados. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, vamos en primer lugar con la revisión de los actos nulos de pleno derecho. Este tipo de actos pueden ser declarados nulos por la administración pública en cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo del Estado. El plazo para dar una respuesta por parte de la administración va a ser de 3 meses. Ahora bien, ¿qué crees que va a suceder si no se produce ninguna respuesta por parte de esta? Bueno, pues en este caso, si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso de 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Y en el caso de que el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, lo que se produciría es silencio administrativo negativo. ¿Entiendes? Esto sería equivalente a una desestimación. Bien, esto es con respecto a la revisión de los actos nulos de pleno derecho, pero ¿qué sucede con respecto a la revisión de los actos anulables, declarativos de derechos o favorables a los interesados, donde se produciría un proceso de lesividad? Pues bien, en este caso las administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables. Antes de recurrir a la jurisdicción, la Administración debe cumplir con este requisito de declaración de lesibilidad que no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de los que aparezcan como interesados en el mismo. Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación, sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. En último lugar, tenemos la revocación de los actos de gravamen, es decir, de aquellos actos desfavorables para los ciudadanos, como sería, por ejemplo, una resolución de reintegro de una subvención indebida. La gran diferencia es que mientras los actos favorables a los administrados que infrinjan la ley deben ser objeto de revisión a través de los procedimientos vistos, en el caso de los desfavorables pueden ser revocados en cualquier momento y sin necesidad de seguir ningún procedimiento especial. Ahora bien, la facultad de la Administración para revocar los actos de gravamen tiene limitaciones, y es que no puede ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Bueno, quédate con que un caso típico de revocación de los actos de gravamen podría ser el caso de un ciudadano que le pusieran una multa de tráfico, pero que se comprobara posteriormente de que no se excedió el límite de velocidad. Y bueno, con esto terminamos la explicación de todos los actos administrativos y su impugnación. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Muy bien, entonces, a ver, nos quedamos aquí. Muy bien, entonces hemos visto con este video, hemos afianzado todo el aspecto normativo y legal que nos habla respecto a los actos administrativos, ¿no? Y bueno, me queda claro, en la última parte nos hablaba de que debe de ser de la administración pública debe de velarse que estos actos sean para fines netamente velar el cumplimiento para que los ciudadanos también puedan tener la oportunidad de una u otra manera de dar respuesta, ¿no? Y de una u otra forma, también es relevante indicar de que se le debe de dar la debida atención correspondiente, ¿no? Ese es el deber de los funcionarios públicos, que de cierta manera tienen que tener ese objeto o ese propósito siempre, ¿no? En la entidad pública en la cual están sirviendo, ¿no? Velar por el cumplimiento y sobre todo que se respeten los derechos de los ciudadanos. Muy bien. Ya para estar cerrando, ya una reflexión final, ¿no? Respecto a aquí a todos los que están dentro de este diplomado, ¿no? Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, ¿no? Un esfuerzo total es una victoria completa, ¿no? Eso nos dice Mahatma Gandhi. Muy bien, entonces felicitarlos a cada uno de ustedes, ¿no? Por asistir a este diplomado y también por asistir a esta sesión correspondiente número 2 del acto administrativo. Muy bien, antes de finalizar, ya vamos a realizar una pequeña actividad también, ya, para ver si es que realmente se ha comprendido los contenidos, si es que realmente han tenido de cierta manera, ¿no? Esos conceptos esenciales y básicos, una pequeña dinámica con una evaluación, ¿ya? Les voy a compartir a través de este link un Kahoot, ¿ya? Para que lo puedan responder, ¿ya? Y de cierta manera, esto lo vamos a hacer de manera, en estos 5 minutos que nos quedan,
Ya, a ver, un momento. Lo voy a compartir aquí y de igual forma también lo voy a enviar a la encargada para que se los comparta por WhatsApp. Ya. Vamos a realizar esta actividad con los conocimientos que hoy día han adquirido, ¿ya? Entonces, van a ingresar a esta página. Ahora les envío. Nos vamos conectando y vamos a ver. Ya, y vamos a ver qué tanto han aprendido hoy día, ¿sí? Ya, muy bien. A ver. Ya, repito, esta evaluación es online, ¿ya? Aparte, ustedes van a tener sus actividades en la plataforma correspondiente que el colegio ha indicado, ¿ya? Entonces, a ver. Entonces, para lo cual voy a pedir su participación, ¿sí? Ingresan a este enlace y colocan el PIN correspondiente, ¿ya? A ver, este enlace y este es el PIN. Ya, a ver, por favor, si nos vamos, vamos ingresando a esa página. Ya, para poder hacer la actividad. Ya, aquí, yo voy viendo quiénes son los que se están conectando, ¿ya? Entonces, ingresan sus datos, su primer nombre y su primer apellido. Y seguidamente ingresan ese número de PIN del juego, 561666. ¿Sí, por favor? Muy bien, ya tenemos a Giovanna Reina conectada. A ver, los demás, por favor. En sala somos 22. Ya, a ver, por favor. Ya, muy bien, ahora ya está conectada Liz. A ver, por favor, los demás. Ya, muy bien. Fergie. Ya, dentro de 2 minutos empezamos, con los que están, ¿ya? A ver, por favor, ¿quiénes más? Muy bien, Jessica Torres. Ya, entonces, en la pantalla les va a aparecer las preguntas, ¿ya? Unas preguntas que he preparado respecto a la clase de hoy día. Y ustedes dentro de su celular o su computadora, desde donde se estén conectando, ya van a marcar según la respuesta que crean conveniente o que piensen que es la correcta. Entonces, a medida que van a ir pasando las preguntas, ahí se va viendo quién ha respondido bien, quién ha respondido mal, para al finalizar tener un score, ¿no? De todos los que han participado, ¿ya? A ver, en un minuto empezamos, por favor, los demás. Ya, empezamos en un minuto. Ya, muy bien. Entonces, no se olviden, vamos a empezar. A ver.
Ya, muy bien. Entonces empezamos, ¿ya? A ver. Ya, atentos, por favor. Ya, aquí tienen el tiempo que se les ha asignado y en la parte derecha tiene la cantidad de participantes que están respondiendo, ¿ya? Si no responden, igual va a pasar a la siguiente pregunta, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Muy bien.
Ya, muy bien chicos, ahora vamos a ver el podio, ¿ya? Muy bien, entonces felicitar a Josmer, a Fergie y a Liz, que han sido los tres participantes que han obtenido los puntajes más altos respecto a esta pequeña evaluación, ¿ya? Ya de ahí les paso bueno, ahí van a ver ustedes la grabación de igual forma. Ya, ahora vamos a continuar para la última parte, para ya el cierre. A ver, un momento, creo que hay un problema técnico, a ver. Ya. ¿Sí se puede ver la pantalla, chicos? Disculpen. Sí, ¿no? No, voy a ver. Ya, ahora sí me parece. A ver. Ah, ya, ya, ok. Ha habido ahí una pequeña. Ya, muy bien. Entonces, para culminar, ya agradecida con cada uno de ustedes y sobre todo con el Colegio Ilustre de Abogados de Ancash por la invitación correspondiente. Ya ahí les estoy dejando mis datos en caso tengan alguna duda o consulta. Estoy presta a poder absolverlos. Y bueno, agradecer su participación activa en el curso de la sesión del día de hoy, ¿no? De acto administrativo. Muchas gracias con todos. Sí, sí, muchas gracias con cada uno de ustedes y reitero nuevamente mi saludo al Colegio Ilustre de Abogados de Ancash por la oportunidad de poder brindar mis conocimientos en esta materia y bueno, también invitarlos, ¿no? El día sábado tenemos la tercera sesión también, ¿no? Con mi persona, entonces ahí espero también poder verlos y sigamos aprendiendo de este vasto de conocimientos que siempre estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.